Muy buenas tardes, Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos a este su programa, a la final trompeta. Qué lindo volver a reunirnos. Mil disculpas el día de ayer. Estábamos acá con un día libre. Acá en el Ecuador es feriado. Y tanto el doctor Zavala como su servidor tuvimos algunos compromisos. Y por ende, mil disculpas que hemos puesto el reprise sin antes darles a ustedes el conocimiento de que íbamos a poner reprise. Pero ya aquí estamos en vivo y en directo. Hoy el doctor Zavala no va a estar con nosotros ya que tiene una cita médica se va a hacer un encefalograma y lo pusieron a esta hora, así que no iba a poder alcanzar, pero ya mañana, si el Señor lo permite, ya estará con nosotros. Estemos orando por su salud. A pesar de ya comienzan los estragos no de la edad, porque no es que está ningún anciano, pero lo que antes uno podía hacer con fuerza, ahora no termina, pero muy exhausto. Yo mismo no sé si usted se ha dado cuenta que ya no predico hora 20, hora 15, ahora estamos reduciendo el tiempo de la prédica, lo hacemos más contundente, pero más corto, porque uno termina bien exhausto, especialmente los que tenemos dos cultos el mismo día, es bien fuerte el trabajo. Entonces, estamos orando por el doctor Zavala para que se recupere pronto, para que el Señor renueve sus fuerzas y que el examen que se está realizando ahora mismo, pues, sea todo negativo en algún sentido de alguna enfermedad o algún desgaste, que sea todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Confiamos en el Señor que haya tenido usted un fin de semana espectacular, un inicio de semana antes de ayer, el día domingo, ayer lunes, pues acá, como digo, en el Ecuador todos juntos, pero ahora todos somos Colombia. Triste, alarmante y desesperante lo que aconteció en menos de un mes, hermano, o casi un mes. Tembló Venezuela, al mismo tiempo Japón y ahora Colombia, terremotos, ya usted sabe, ¿no? Se levantará nación contra nación y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Al pie de la letra se está cumpliendo y aquí predicamos nosotros lo que dice la palabra de Dios, que eso iba a pasar. Y vienen cosas peores, desastrosas. Pero conjuntamente con eso tenemos nosotros promesas de parte de Dios que quiero compartirlas antes de que mi pastor Luis Antonio dé el saludo. Usted que de pronto está asustado o asustada porque al menos dijeron Venezuela, Colombia, próximamente Ecuador y otros países y todo el mundo anda asustado. Escuche bien y recuerde esta promesa de parte de Dios. Salmos 46, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turban sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. No vamos a andar nosotros ni desesperados, ni angustiados, como que si no tuviéramos Dios, hermanos míos. En Él estemos confiados. Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Solamente eso, y hay otros más, ¿no? Para que usted esté confiado y confiada. Sí, principios de dolores y cada vez van a ser más fuertes, más seguidos. ¿Qué está diciendo el Señor? Despiértate tú que duermes y vuélvete a mí. Despiértate tú que vuelves y renuncia al pecado y vuelve a la de andar frío, tibio o apartado, ahora más que nunca apasionado, hermanos queridos, de que la venida del Señor está por acontecer en cualquier momento. Nos preparamos para estudiar el pecado número 643. Hoy le tocaba al doc, pero
yo voy a ocupar su lugar y lo que me tocaba a mí el jueves lo hará el doctor Zavala con la bendición de Dios. Doy el paso a la ciudad de Río Branco, donde está mi pastor Luis Antonio. Pastor Luis Antonio, muy buenas tardes. Adelante con el saludo, por Gracias, favor. mi querido pastor Arturito. Bueno, un beso en plan cachete, un fuerte quebra costillas. El Eterno lo guarde y lo bendiga. Bueno, da pena que no esté con nosotros el pastor Nelson, pero bueno, de todos modos está haciéndose atender y es bueno también pasar por un sinnúmero de análisis y estudios. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer cuando empieza a dar un poquito de problemas, qué sé yo? Y todo es a través del tiempo, ¿no? Los años no pasan en vano, es como se decía, la misma fuerza que teníamos antes, pues ahora no la tenemos. Gracias a Dios también es así. Y bueno, con respecto a los terremotos, qué tremendo en Colombia, qué bárbaro. Pero algo que sí, en los videos que vi, en los pocos videos que vi, la gente clamaba y decía, Señor Jesús, ayúdanos, Dios bendito, Padre. Y había una mujer que solamente repetía el Ave María y no sé qué vainas, que bueno, de todos modos, pero el único que puede socorrer es Cristo, nadie más. Entonces, la verdad es que hay gente que se está volviendo a Dios de una manera rápida, porque nadie puede estar seguro de la vida. No tenemos seguro. Más seguro es la muerte que la misma vida. Ya estamos en vida, lo que se espera es la muerte. Si el cristiano verdadero no tiene su esperanza puesta en Cristo Jesús, que viene el arrebatamiento, nosotros tenemos, gracias a Dios, esa esperanza de que viene el arrebatamiento y que puede ser que no veamos muerte. Pero el que vive, más probable es que se muera, ya vive. Entonces, la verdad es que es complicado. Y lo definitivo es saber dónde nos vamos y morimos. Y hay tanta gente que está con un en concierto. ¿No será que eh, se va a volver a repetir un terremoto? Y de aquí de Bolivia se está hablando que en todo lo que es Potosí, Oruro, en toda la zona andina, es muy probable que cualquier momento venga un terremoto de una magnitud muy elevada. Y la gente vive muy confiada, muy segura. Nadie esté confiado ni nadie esté seguro. Seguros vamos a estar si tenemos a Cristo, cosa que si nos morimos en algún momento nos vamos al cielo. De eso sí podemos estar seguros, que si vivimos como Dios nos manda, eso. Y esperando cualquier momento, el momento que Dios quiera llevarnos. Eso es lo seguro que hay para el verdadero cristiano. Pero para el que no vive para Cristo y vive para sí, es un problema. El que vive todavía a expensas de sus placeres y deseos está perdido. Ese no tiene esperanza y no tiene la certeza y la seguridad que si se muere, ¿dónde termina? Preocupémonos por hacer lo justo, lo correcto, lo que a Dios le agrada, para que si nos morimos, ya sabemos que se derrumbaron más de 30 y tantos edificios, por Dios bendito de la gloria, en cuestiones de minutos. No se necesita, no se necesita sino estar vivo para morirse, nada más. Lo único que se necesita. Y tenemos eso, tenemos la vida. Y puede venir a buscarnos la muerte. Y cuidado que nos encuentre mal parados. ¿Estamos sobre la roca o estamos mal parados? Cuidado. Así que el tema de hoy, precisamente, necedad. ¿Somos necios? Vamos a ver en la lectura de la palabra quiénes son los necios y quiénes son los sabios, quiénes son los prudentes. Así que adelante, mi querido pastor Autorito. Es triste que tenga que venir un terremoto para que la gente mire al cielo. Pero Dios va a usar cualquier cosa para que todo el mundo sea percibido de que Dios ama al que se arrepiente. Pero la ira de Dios viene contra todo rebelde, contra todo necio y contra todo insensato. Este es el momento, hermanos, de arrepentirnos. Estamos todavía bajo la gracia y el Señor nos está mostrando lo que va a acontecer el segundo que después de que la iglesia sea arrebatada. Y en cualquier momento nos vamos, hermano. Y hay de los que se quedan y se quedan por un pecado. Ay, no, es que si tú no te vas, yo también me quedo. No vas a poder disfrutar de ese amor cuando ves que todo el mundo se hunde en la ira de Dios. Mi pastor, ora para empezar y ahí yo arranco, por favor. Amén. Bendito Dios, papacito hermoso, siempre es un honor poder hablar contigo. La verdad, tú conoces si hay algún tipo de necedad
Señor amado, bendito Dios, endurecimiento en nuestros corazones, aún en partes no nos serviría nada. Queremos estar bien contigo, hacer lo que tú nos mandaste hacer, Señor amado, en esta tierra, y que se haga en esta vida que tú nos has prestado, que se haga tu voluntad, que no hagamos nada de lo que pueda, Señor amado, bendito Dios, darle satisfacción o placer a la carne, que renunciemos a nosotros mismos para que tú vivas en nosotros, que tú tomes el control de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa y bendita, que nos llenes de tu espíritu, que podamos hacer, Señor amado, las obras conforme tu perfecta y bendita voluntad, sin esperar nada de esta tierra, porque esta tierra tú ya la estás partiendo en pedazos, Señor. Y la verdad, hemos venido del cielo y allá tenemos que volver. Y quisiéramos estar seguros de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y que no nos perderemos por placeres, deseos o por cosas necias. Ayúdanos a llenarnos más y más de ti, Señor amado, a renunciar a nosotros mismos y a poner nuestra esperanza que viene del cielo, porque tú vienes del cielo, Señor amado. Está tu espíritu aquí para que nosotros seamos tu templo. Gobierna, reina y maneja y manda en nuestras vidas, y no permitas que ninguno de nosotros maneje su vida, Señor, porque no podemos, no somos capaces, porque por ti son encomendados nuestros pasos si te dejamos gobernar y viene a nosotros tu reino. Señor amado, glorifícate a través de tu bendita palabra, y también te pedimos por la vida de nuestro querido pastor y amigo Nelson, Señor amado, que pongas tu mano en él y todas las personas que se encuentran enfermas, debilitadas. Señor amado, te pedimos por las personas que han perdido seres amados en Colombia también. Señor amado, y en el Japón también has sacudido vos la tierra. Y la verdad, Señor amado, como un ebrio temblará la tierra. Tú nos advertiste, Señor. Y esto es sencillamente para que pongamos nuestros ojos y nuestra esperanza en ti, en la salvación que viene del cielo. Señor amado, bendito Dios, toma control de cada país donde vas a azotar, Señor amado, para que la gente se vuelva a ti y que crea y que confíe y que dependa de ti. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te pedimos por todas las personas que han quedado afectadas, solas, viudas, huérfanos, aún personas que han perdido, Señor amado, bendito Dios, a sus hijos. Están en un desconcierto, Señor amado, pero gracias por los que sacaste a tiempo y le revelaste abundancia de tu bendita palabra. Hay gente que vio tu gloria, tu mano, porque vivían para ti, y tú los has exaltado aún en medio de tu ira. Señor amado, bendito Dios, que no seamos encontrados por tu ira y que seamos guardados por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y hoy vamos a ver el pecado número 643, necedad. Bueno, no creo que necesitemos mayor interpretación de lo que es necedad, ¿verdad? Insensatez, falta de inteligencia, falta de sabiduría, estar cerrado en seguir haciendo y perseverando y persistiendo en algo malo, algo que está equivocado, algo que nosotros sabemos que no debemos de hacer, pero aún así en rebeldía nos seguimos haciendo, somos necios y practicamos la necedad. Y cuando es pecado, siempre. No hay ninguna necedad buena. Toda necedad va contrario a la voluntad de Dios y contrario a la naturaleza, al dominio propio, hermanos míos, al uso de razón. Personas que persisten y perseveran haciendo lo malo. Y a pesar de que saben que eso no se debe hacer, lo siguen haciendo porque les da la gana de hacerlo. O sea, son unas personas rebeldes cuando no tienen sabiduría ni inteligencia, como ya vimos enseguida. Esto es un mandato de parte de Dios, hermanos, que no podemos andar en necedades o en cosas necias. Si usted me acompaña al libro de Efesios, vamos a ver en el capítulo 5. Quiero leer, hermanos míos, del 1 al 4. Del 1 al 4 de una vez, amigos míos. De hecho, deberíamos leer hasta el 20, ¿no? Pero por cuestiones de pecado y puntualizando y poniendo el dedo en la llaga, vamos a leer del 1 al 5, por favor. Dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Miren la orden. Tenemos que imitar a Jesús en todo.
Y ahí al ladito la concordancia, primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Eso dice primera de Juan 2, 6. Pero el 3 al 6, el que dice que lo conoce y no obedece, es mentiroso, es necio, practica necedad. Entonces, el mandato es que tenemos que ser imitadores de Dios, no de otro cristiano. Yo no me quiero parecer a otro cristiano, sino a Jesucristo. Como hijos amados, escuchen, y andad en amor. ¿Cuántas partes de la Biblia, hermanos, hablan de que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros? ¿Y qué hacen? Cristianos llenos de odio y de resentimiento y necios que no quieren perdonar. No es que yo tengo que sentir, usted no tiene que sentir nada, usted tiene que decidir y saber que si usted no perdona, Dios tampoco te perdona. Tenemos que andar en amor, y no amor a mi manera, o amor a la mexicana como cantaba la falsa profetisa Talía. Usted tiene que amar a la manera de Cristo. Si no te acuerdas, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son cristianos, que son mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Es el amor de Cristo, el amor que va conjuntamente con el perdón y la restauración. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Es a la manera de Cristo, no a mi manera. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De nada sirve que usted dé dinero a la iglesia o dinero a nuestros ministerios si usted mismo no es una ofrenda completamente ante los ojos de Dios, como dice Romanos capítulo 12, 1 y 2, que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso es lo que le agrada a Dios. Que todos nosotros seamos de Él y entregados a Él. Pero fornicación, sexo sin casarse, y toda inmundicia, toda perversión sexual, todo lo que usted puede imaginarse en la mente, en el corazón y en los hechos, o avaricia, amor al dinero, y que el dinero se convierta en su Dios. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Cuidado, hijos. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas. Si usted promete, cumpla. Nada de chismes, nada de murmuraciones, nada de comentarios de doble sentido, ninguna palabra, amigos míos, deshonestas, ni necedades. Ahí está, estar terco, hermanos, terco, terca. Eso no se debe de hacer y seguimos haciéndolo con rebeldía, con alevosía y con prepotencia. Esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que me da la gana. No, hijito de mi corazón, así no. Ni truanerías. Un truán es un estafador, un engañador, uno que sabe que con la intención, préstame, yo después te pago, mentira, un ladrón. Que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Son acciones conjuntamente que tenemos que demostrar. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto va conjuntamente con Apocalipsis 21:8, ningún idólatra entrará en el reino de los cielos, y Apocalipsis 22:15, los mentirosos y los que aman la mentira. ¿A quién quieres engañar, hermano? Si venimos a estos estudios, escúcheme, y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, al menos mi intención, no es condenar, es confrontar para despertar. Acuérdense que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Juan 3:17. Si Jesucristo no vino a condenar, lejos esté de nosotros usar estos programas para condenar a la gente. Si nosotros, como llama este programa, la final trompeta, con voz de trompeta, lo que te estamos diciendo, hermanos míos, es confrontándonos para despertarnos de ese sueño letargo que todos tenemos.
En el mismo libro de Efesios, en este mismo capítulo, capítulo 5, dice el versículo 14 y 15, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muchos hablan, Cristo viene, pero como que no te estás preparando para que Cristo venga. O para que Cristo venga y te encuentre a ti y a mí preparados para irnos. Por ende, nosotros que estudiamos el libro de Proverbios, aquí en el libro de Proverbios encontramos, hermanos míos, usted sabe, ¿no? El libro de Proverbios tiene como afinidad vivir diariamente con sabiduría, diariamente. Ser sabios, no tener sabiduría, ser sabios. No es que solamente voy a actuar en cierto tiempo sabiamente y en tiempos contrarios neciamente o insensatamente, no. Cuando estudiamos el libro de Proverbios aprendimos que el libro de Proverbios tiene una afinidad y es de vivir en sabiduría, con inteligencia, agradando a Dios y poniendo en práctica sus enseñanzas todos los días. Y hay muchos versículos que hablan contra el necio, porque el pueblo de Dios no puede ser necio, hermano. No podemos publicar necedades. Y esto es lo primero que vemos en Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre el saber, no es hablando, sino demostrando con hechos. Mas el corazón de los necios publica la necedad. En vez de arrepentirse, hacen mofa de las locuras que uno hace. Personas que van a la iglesia, hermano, pero demuestran que están en total rebelión contra Dios. No tienen ningún problema en publicar tomando cerveza. Cosas que deberían avergonzarnos. Cosas que deberían, hermanos míos, arrepentirnos de corazón. ¿Qué le estoy haciendo yo a Dios? Pero si es la persona necia, hermano, y piensa que es lindo que la gente me vea que soy gente del mundo. No, yo no quiero que la gente me vea que soy gente del mundo. Yo quiero que la gente me vea que soy gente de Cristo. Y si publica va a ser algo, hermanos míos, que sea de edificación, no de destrucción. Y por eso en Proverbios capítulo 14, versículo 18, los que no aman la sabiduría son simples. ¿Y qué van a heredar? Proverbios 14, 18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Se da cuenta, hermanos míos? Qué hermoso, de verdad, cuando el Señor nuestro Dios toca nuestro corazón y quita la simpleza de nuestra vida y uno comienza a descubrir, hermanos míos, que contrario a la voluntad de Dios y, hermanos, con terquedad de espíritu, seguir ofendiendo a Dios, eso nos va a traer destrucción. Eso nos va a traer consecuencias terribles, hermano. No hay nada más bonito que la gente. O sea, ¿cuál es lo contrario de sabio? Necio, insensato, tonto. Cuando usted y yo actuamos neciamente, actuamos en necedad, estamos demostrando, hermanos míos, que lo que dijimos alguna vez nunca lo creímos. Y es triste, como dice el dicho, lo que haces con tu mano, lo borras con el codo. Y en este mismo capítulo 14, 29, habla también, hermanos míos, cuando perdemos la cordura, porque nos enojamos, nos volvemos tontos, hermanos, mire. El que tarda en airarse es grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Sabemos que nosotros no tenemos que estar insultando, hablando cosas. Acabamos de leer esto en Efesios 5, hermanos, capítulo del 1 al 5. Pero ¿qué hicimos nosotros, hermanos? Justamente todo lo que hemos aprendido, lo que haces con tu mano lo borras con el codo. Y es triste esta realidad, hermano. Y lo que es peor. Y yo te digo porque yo hablo de mi vida, yo no hablo de los demás. A veces hemos sido tan necios, por no decir tontos, que a pesar de que hicimos algo que hiere a Dios, en vez de arrepentirnos nos alegramos. Ay, qué bien lo que le hice daño a esa persona, qué bien que dije la verdad a esa persona delante de todo. No sabe que hice tan mal, hermano.
Proverbios 15:21 dice: la necedad es alegría, el falto de entendimiento. Mas al hombre entendido endereza sus pasos. Yo no me puedo alegrar del mal ajeno, yo no quiero hacerle daño a nadie, yo quiero caminar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso, ¿cómo se corrige la necedad? Y nosotros sabemos, ¿no? Y aplicamos esto a nuestros propios hijos. ¿Con qué se corrige la necedad que está en el corazón de los muchachos? Proverbios 22:15 nos dice la solución, ¿verdad? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y bueno, ya no somos nosotros muchachos, ya estamos creciditos. Entonces, ¿quién nos va a dar con la vara? El mismo Dios, a través de las consecuencias por no haber aprendido en la juventud a caminar en rectitud, en sabiduría y inteligencia con Dios. Hermanos míos, si la palabra de Dios dice, nosotros como padres, vemos que nuestro hijo o nuestra hija no está actuando en sabiduría y está repitiendo su necedad una y otra vez, ¿cómo se lo corrige? Con la vara. La vara es la corrección. Como en estos tiempos, puse un pensamiento unos días atrás, hermano. Yo pensaba que mi mamá era dura, demasiado dura. Pero viendo a los chicos ahora cómo crecen sin autoridad y sin el castigo que se merecen la necedad, le doy gracias a mi Dios de haber mandado una mamá que me cuidó tanto y me amó tanto, que me dio buen palo cuando fui necio y me salvó la vida. Me salvó la vida, hermano. Y por eso Dios a veces también nos castiga con vara, pues. Porque Dios al que recibe como hijo lo castiga cuando andamos en locura, pues. Y eso es lo que nosotros queremos provocar en Dios, que Él nos castigue. No le decimos a veces a nuestros hijos que están grandes, oye, tú estás grande, pues ¿para qué hagas esas cosas? Usa el cerebro. Dios nos está diciendo lo mismo. Tú que reprendes a tu hijo por andar hecho el necio, y nosotros contra Dios estamos haciendo lo mismo. Y por eso Dios nos manda este mensaje. Tú que le dices a tu hijo que no sea necio y que deje la necedad, ¿por qué tú sigues haciendo entonces si no estás dispuesto a obedecer a Dios y sigues en rebeldía queriendo ofenderlo? Por ende, hijito de mi corazón, no podemos tener una mixtura. O somos o no somos. Si hemos abrazado la sabiduría y la inteligencia, tenemos que rechazar la necedad de nuestra vida, la insensatez, la terquedad, la tontería. Como dicen en Colombia, la bobada. Ya no más, hermano, ya no más. Es bonito, hermanos míos, poner en práctica la palabra de Dios, la ley de Dios, y eso nos da sabiduría. La sabiduría, Moisés le dijo al pueblo de Israel, ama a Dios y ama a su palabra, porque en la palabra de Dios, en el obedecer a Dios, ahí está, hermano mío, la sabiduría. En Deuteronomio capítulo 4, del 5 al 8, Moisés, acuérdense que Deuteronomio es el resumen de los 3 últimos sermones de Moisés. En el primer sermón que le va a decir Moisés al pueblo, le va a decir esto: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Si el principio de la sabiduría está en el temor a Jehová, como dice Proverbios capítulo 1, versículo 7 y Proverbios capítulo 9, versículo 10, el principio de la necedad está en la rebelión contra nuestro Dios. Usted escoja, pero yo trato con todo mi corazón dejar de ser necio, insensato y tonto y abrazar la sabiduría y la inteligencia y la santidad, que es lo que agrada y exalta a nuestro Dios. Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bueno, este tema es demasiado fuerte. ¿Quién es el necio entre nosotros? Así, ¿quién es el necio? El que no escucha el consejo, razones prudentes, el que es avisado
por Dios y por los hombres, aún por la propia dureza de su corazón, pero no se arrepiente y no se vuelve de su maldad y es obstinado, rebelde, y aún sabiendo que está haciendo lo malo, ese es el necio. No reflexiona, no se vuelve de su maldad y sigue perseverando en su injusticia. Eso es lo peor. Es injusto consigo mismo, sabiendo que viene un castigo tremendo de parte de Dios. No es una persona que reconozca su culpa ni enmiende su error. No la reconoce. Ese es el necio. El necio, el que aún tiene que llevar Pablo, pero aún ni siquiera de sus propias experiencias malas aprende. Ese es el realmente necio. Y pastores necios. ¿Cómo puede haber pastores necios? Pero hay pastores necios. Pastores necios que saben que están predicando una doctrina errada, que están haciendo cosas erradas, y son necios. Dicen, no, a mí Dios me va a salvar. ¿Por qué te tiene que salvar? ¿Por qué? Salvo si te arrepientes. Salvo que te arrepientas. El mismo dicho lo dice, salvo que te arrepientas. La salvación, salvo te arrepientas. Pero si no te arrepientes y sos necio, el necio no tiene parte con Dios. Por eso que lo que leía nuestro querido pastor Arturito en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es el hijo que no, bueno, es amado, pero es castigado y por la dureza de su corazón, chao? Tú vas a tener que reconocer si sos necio. Predicar la palabra no te deja de hacer necio. Cuidado que confundas hacer, tener orfanatos, centros de rehabilitación. Cuidado, si estamos en un pecado, estamos bajo la maldición, no estamos bajo la bendición. Estamos en la desobediencia y las consecuencias son funestas. O sea, si no hay un genuino arrepentimiento y con tu necedad piensas que vas a llegar al cielo, porque se necesita ser demasiado necio para saber de que uno está cometiendo errores y seguir haciéndolos y pensar que va a ser salvo, salvo que te arrepientas. Pero si no sucede, ten cuidado que Dios no es necio. Dios es justo. Y el necio no reconoce la justicia de Dios. Se confunde fácilmente. El necio, y Dios me va a perdonar. Yo soy adulado de Dios. Dios sabe que mi trabajo es para Dios. No le interesa tu trabajo. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. Hay muchos que pensamos que podemos hacer obra. Ninguno de nosotros puede hacer obra. La obra es de Dios. Y la obra glorifica a Dios y será pasada por fuego. Pero si es heno u hojarasca, se va a quemar. Pero si tu obra fuere oro o fuere plata, se va a purificar. Pero cuidado que tu obra o la obra que tú haces sea hoja seca y sea pasada por fuego y que se queme. Tienes que ser demasiado necio, muy necio, para no reconocer cuáles son tus faltas y querer encubrir tus propios errores. Porque hay personas que son instrumentos de Dios para querer hacerte ver, y sabes, guarda el consejo, reconoce a que está cerrado. Pero el necio nunca va a reconocer, porque es necio. Ya es necio, es prácticamente un caso perdido. Porque dice aquí no forniques, no adulteres, no esto, no el otro. Y un nombramiento tremendo de los pecados. Pero el necio, esto por más que me digan que lo que tengo que hacer, no me da la gana de entender. No me da la gana. Ese es el necio. Pregúntale a Dios si eres necio. Porque el necio está contemplado como lo peor de lo peor de lo peor. Dios murió, resucitó, derramó su sangre, mandó su espíritu y aún a pesar de todo no te da la gana de entender su consejo, el necio no se va a salvar. El necio, por lo menos el fornicario,
antes de llegar a ser necio, que por la necedad hizo, pero es fornicario. Dice, no, dice la Biblia que yo no tengo que fornicar. No, me salgo de aquí. Pero el necio, ay mamita, este es uno de los peores pecados. Es terco, rebelde y terco. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser rebelde y terca. El pecado de rebelión es como pecado de adivinación. O sea, es un hechicero, un brujo. Lo peor, lo peor, lo peor. Conociendo la palabra. Ojo con lo que digo, porque el necio conoce la palabra. Pero está esperando que realmente venga el fogonazo, que se encuentre con los demonios, que lo tomen y que se lo lleven, y recién en el infierno va a reconocer. Porque no va a haber vuelta atrás. No va a haber vuelta atrás. Es fuerte. Encontrarse con una persona necia, ay, mamita, es lo peor. Es lo peor. Es lo peor. Proverbios 12:15, por favor. El camino del necio es derecho en su opinión. ¡Qué tremendo! O sea, estoy haciendo bien las cosas. He errado en esto. Total. Ya me confundí. Pero enmenda tu error. No, no, ya está. Lo dejo ahí. No lo dejes ahí. Arregla tu culpa. Reconoce tu falla. Enmenda. No, no. A mí me van a conocer. Te conocen que sos necio. ¿Pero qué más quieres que te conozcan? Te recontraconocen, te reconocen. Pero cae de la necedad. Ven a la sabiduría, ven a la humildad, a la sensatez, a la cordura, a la prudencia. Te vas a morir, te vas a ir al infierno. No seas terco. No, a mí me dejan y me respetan en lo que yo digo. Ay, mamita. Ese es el necio. ¿Te pasa eso por la mente? Necio fue el diablo. Y la multitud de sus contrataciones, con la tercera parte de ángeles caídos, ¿qué quiso? Ser semejante a Dios. Sabía que no podía ser igual a Dios, pero él luchaba en su mente, envidia, codicia, avaricia, listo. No, ¿dónde terminó? Aquí en la tierra. Ya estaba el diablo aquí en la tierra cuando nos puso Dios, porque Dios no va a estar peleando con el diablo, ven, diablito. No, 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 te voy a poner un humano a tu taco y ese te va a vencer en el nombre de Jesús. Y yo voy a darme mi espíritu ese para que te va a fallar Adán, va a fallar Eva, pero aquí yo te voy a poner gente que me va a amar de verdad y te va a echar fuera. Y después va a venir un ángel del cielo, un ángel cualquiera, ni siquiera un querubín como eras, y te va a atar por 1000 años. Y después al lago de fuego y azufre tu final. Y con tu tercera, cuarta parte de ángeles contratados por tus multitud de contrataciones, por tu sabiduría, los has engañado, les has seducido y mentido, y listo. Lo mismo, se ha dividido el cielo, va a dividir la tierra. Si ha sido tan fácil para él dividirlo el cielo, como no ha dividido también la tierra. Si el cielo, viendo la gloria de Dios, la ha dividido, ¿te imaginas? Por eso que tú tienes que tomar una conciencia. Si quieres ser salvo, luchar por tu salvación. Ya es un regalo, pero tienes que luchar para cuidar tu salvación. Por eso dice, cuidad con temor y con temblor la salvación. No descuides tu salvación. Cuidado, porque el gozo de la salvación es algo lindo, tener el gozo de la salvación. Pero el necio ya perdió todo. Lo que le importa es las cosas terrenales. ¿Qué le importa lo demás? Cuidado, cuidado con ser necio. Cuidado con ser necio. Por eso dice aquí, 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. O sea, el necio no va a obedecer el consejo, no puede ser sabio un necio. No confundas. El necio
va a seguir siendo necio todos los días y con su necedad va a terminar en el infierno. Pero en el infierno se va a arrepentir. Eso es lo bueno. En el infierno se va a arrepentir. Por lo menos eso va a pasar. Va a decir, bueno, a mí me habían dicho, pero bueno, estoy aquí por tener el corazón del diablo. La misma cosa. O sea que en vez de que nos dice en Efesios que seamos imitadores de Dios, no, imitadores del diablo en el nombre de Dios. Listo. Se acabó. A alguna parte vas a llegar, sí, porque vas a llegar, a alguna parte vas a llegar. Si sos necio, ¿cuántas mujeres? La mujer sabia edifica su casa, la mujer necia con sus propias manos. Sabe que el marido es como un niño que necesita amor, que necesita cariño, que necesita muchas cosas. Necia, necia, destrozando su casa, su propia casa. Pero ¿cómo? Con sus propias manos. Que las caricias de tu mujer te satisfagan en todo tiempo. ¿Cuáles caricias? Hay mujeres que ni siquiera una caricia, ni siquiera una palabra de aliento. O estás cansado, o en qué te ayudo. No, solo se quejan y quieren cosas. ¿Cuánta mujer necia? Y ni siquiera piensan en sus hijos. Y dicen que les aman. Mentira, ni a sí mismas se aman. Peor van a decir que aman a sus hijos. Se creyeron su propia mentira. Y cuando les aconsejan, ¿por qué los pastores atacan a las mujeres? Porque tú sos la que edificas casa, no el varón. Porque tú puedes cambiar muchas cosas en tu hogar, pero no te da la gana. Te has quedado con tu necedad y no quieres recibir el consejo. Está bien, no cambies aquí en la tierra, no te preocupes, pero en el infierno vas a cambiar. Aunque sea a la fuerza, ahí vas a cambiar. Pero de nada te va a servir. Tarde, de nada te va a servir. Por eso el Señor creó el infierno para el diablo y sus ángeles, no era para nosotros. Pero el necio va a engrosar las filas del equipo de los necios, de los rebeldes, de los que no quieren recibir el consejo, obstinados, tercos. Si estás dentro de esa nómina, ¿será que estás preparado para estar en el infierno? Nadie está preparado. Pero dice como que derecho su camino, en su propia opinión, no teme a Dios. Vamos a ver aquí en Proverbios 14:16, por favor. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato o el necio, dice, se muestra insolente y confiado. Es insolente, soberbio. A mí nadie me dice nada, yo soy Calimán. Cuidado, el diablo te está escuchando. Vamos a ver si eres Calimán. Vamos a ver. Un profesor de educación física, un altazo, era bueno para los puñetes este profesor, se endemonió su hija. Le digo, hay que orar. Demás cuestiones, su hija está poseída, está satánicamente tomada. Y el diablo la sacudía. No, me dijo, yo lo voy a guasquear a ese demonio, lo voy a agarrar, lo voy a guasquear. 2 días después, paralítico, en silla de ruedas. 2 días después. El que lo iba a guasquear al diablo. El que lo iba a guasquear al demonio. El que no le dio la gana de cambiar. En vez de doblar rodillas y humillarse, decir, escucha, Señor, por favor, ¿ves? ¿Por qué se endemoniaron mi hija? Ayúdame, guíame. Buscar la presencia de Dios. A mí me va a respetar, Satanás. Lo respetó. ¿Qué tal eso? Hermano amado, yo he visto gente que por su altivez ha terminado. No lo ha hecho solamente con Nabucodonosor. ¿Cuánta cantidad de gente altiva comiendo los basureros, sacando migajas y comiendo de la basura? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por buenos tipos? No, por altivos, pues. Por orgullosos, por insensatos. Porque pudieron valorar el consejo, pero no les dio la gana. Y engañaron para su propio vicio. Y mintieron, y poco a poco, voy a arrepentirte, cambia de vida. No, no voy a cambiar. No puedo cambiar.
Listo. El Señor, listo. Desechado, entregado a pasiones vergonzosas, deshonrando así sus propios cuerpos, comiendo del basurero. Con Dios no te atrevas a no obedecer, iglesia. Es mejor de buenitas. Es mejor con el carácter de Dios. Aprender a ser manso y humilde. ¿Quieren humillarte? Que te humillen. ¿Qué te importa? No te defiendas nunca. Dice que con el bien pagues el mal que te hacen. ¿Qué te importa? ¿Quieren hablar de ti pésimamente mal? Que lo hagan. Por último, tu conciencia es la que dirige tu vida. Si sos de Dios o sos del diablo. Dios lo sabe y el diablo lo sabe de quién sos. Si sos de Dios, el diablo no te va a poder tocar. Pero si estás haciendo lo del diablo, cualquier momento espera que el diablo no paga bien a sus empleados. Hermano amado, sería mejor 1000 veces oír el consejo, dejar de ser terco, ser humilde, ser manso y terminar en la salvación, la vida eterna, por la eternidad con Dios. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. ¿Más claro? Imposible. Oramos para terminar. Papito Dios, perdónanos por ser necios, insensatos, tercos, pero tu palabra el día de hoy nos ha iluminado y queremos dejar la necedad, la desobediencia, la rebeldía contra ti, mi Dios, y abrazar la sabiduría, la inteligencia y la santidad que a ti tanto te agrada. No queremos tu castigo, no queremos tu reprensión. Queremos andar a la luz de tu palabra, imitándote a ti en todo, mi Señor, para que entonces te deleites y nos bendigas. Y Señor, nos otorgues tu favor y te acuerdes de nuestras necesidades y de nuestras peticiones y nos las concedas de acuerdo a tu santa, buena y agradable voluntad. Gracias te damos, Señor, por el estudio de esta noche y que bendigas al doctor Zavala y a todos los que de pronto están enfermos, debilitados y necesitan, Señor, esa palabra tuya que basta para sanar. Te damos la honra y la gloria y las gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Tengamos dulces sueños. Si Cristo no viene antes, nos vemos mañana. Con la bendición de Dios, una horita antes, no se olviden, una horita antes de este programa para orar juntos. Y así todos podemos proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile, amigo. Buenas noches. Que Dios nos bendiga. Shalom, shalom.